en que el objetivo del servicio se cumpla, ¿cierto? Que es la conservación, y también le va a permitir contar con ciertas herramientas para promover estos planes, programas o instrumentos. Y aquí bien cortito, quiero mencionar algunos títulos de la ley. Bueno, primero parte con los principios que definen el SBAP. Esos principios también enmarcan todos los instrumentos que se crean en el SBAP, instrumentos como los instrumentos económicos que nosotros estamos hablando hoy. Bueno, las funciones y atribuciones del SBAP, los instrumentos de conservación, que es el título tercero y donde se enmarcan los instrumentos económicos, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Después otras funciones de fiscalización, infracciones, sanciones, reclamaciones y bueno, y los otros títulos que son modificaciones a cuerpos legales y posteriores disposiciones transitorias. La ley cuando se aprueba establece 22 remisiones reglamentarias, que eso se traducen en reglamentos que el Ministerio del Medio Ambiente tiene que diseñar hasta 2 años luego de dictarse y publicarse la ley, que se cumple en septiembre de este año, donde todos los reglamentos se deben presentar a Consejo de Ministros hasta septiembre de este año. Por lo tanto, los reglamentos de los instrumentos económicos que se establecen en el artículo 51 y 52 también deben cumplir esos criterios. Y bueno. Ahí ya para comenzar de lleno en lo que nos pide la ley que nosotros reglamentemos, vamos a comenzar con el artículo 51, que es el sistema de certificación de biodiversidad y servicio ecosistémico. Acá lo que les vamos a mostrar es más bien el flujo de cómo se entiende y cómo se traduce lo que dicen los distintos incisos de este artículo y qué es lo que nosotros también estamos obligados a diseñar en este reglamento y a establecer ciertos criterios y obviamente nos vamos rigiendo por los... Bueno, primero para comenzar, voy a explicar un poco del objetivo o el flujo muy genérico de lo que es el sistema de certificación. Primero, este sistema tiene la potestad de otorgar certificados y también reconocer o homologar certificados que cumplan o que se establezcan para tres tipologías de proyectos, ahí entran actividades, prácticas y sitios. Em, Según la contribución, porque siempre el objetivo del certificado va a estar enfocado a la contribución que se establezca en estas actividades, prácticas y sitios, y eso va a depender de la conservación de la biodiversidad y o de la mantención o recuperación de servicios ecosistémicos que estas tres tipologías de proyectos nos puedan entregar. Entonces, una vez definido eso, o sea, que se va a entender por actividades, que se va a entender por prácticas, que se va a entender por sitio y su correspondiente contribución, pueden ser objetos de certificados o en caso de que ya existan certificados que se enmarquen en lo que va a definir este reglamento, también se podrían reconocer o homologar certificados. Entonces, de forma general, esto es lo que va a hacer el sistema. Bueno, ahí el segundo inciso del artículo lo que nos mandata es que el Ministerio de Medio Ambiente va a dictar este reglamento, que es lo que estamos haciendo ahora. Los procedimientos que corresponden al flujo de todo lo que trata el sistema deben quedar en el reglamento que regula la aplicación y también, como se menciona, que para facilitar y para que este sistema de certificación se pueda funcionar, deben haber entidades certificadoras, o sea, quienes se van a hacer cargo, ¿cierto?, de este flujo. Y los requisitos para convertirse en entidad certificadora también deben estar en este reglamento. Entonces, posteriormente, para que el sistema de certificación se aplique, el SBAP lo va a administrar, ¿cierto? Tiene que promover también el sistema de certificación y, bueno, obviamente va a aplicar que es establecido en el reglamento, que es lo que ya mencioné un poco, que va a ser los procedimientos, los requisitos de entidades de certificación en base a lo que se diseñe para los instrumentos económicos. Ya para los últimos dos incisos, aquí también está un poco, nos hace la bajada, ¿cierto? De
el carácter de la certificación, que siempre se rige por un carácter voluntario. Los solicitantes en todo el flujo de este sistema pueden ser personas naturales y jurídicas para estos certificados, según las tipologías que ya mencioné un poco antes. Y quienes obtengan también este certificado, obviamente podría tener obligaciones de hacer o no hacer según lo establecido, ya sea en metodología o lo que se establezca para definir qué lo hizo merecedor, por así decirlo, de este certificado. Y obviamente que un incumplimiento a lo establecido una vez otorgado el certificado, el incumplimiento puede revocar en la pérdida de la certificación. Entonces, eso sería parte de lo que nos pide la ley que nosotros tenemos que diseñar en estos momentos. Y ese es el marco de donde nosotros también estamos trabajando. Ahora, para los contratos de retribución por servicio ecosistémico, que es la segunda remisión reglamentaria para los instrumentos económicos y que queda en el artículo 52, aquí es un poco distinto también el marco de aplicación. La ley menciona de forma genérica que hay dos partes, ¿cierto? Una parte que se obliga de cierta forma, porque esto es un contrato, se obliga a preservar, restaurar o hacer uso sustentable de los servicios ecosistémicos a cambio de una contraprestación. Entonces, hay una parte que es como un oferente cuando un demandante, ¿cierto?, va a establecer una contraprestación de estos servicios ecosistémicos. Entonces, el objetivo siempre de estos contratos se va a regir por mantener o recuperar estos servicios ecosistémicos. Como ya mencioné, ¿cierto? Hay dos partes que se leen desde la ley. Este contrato de retribución deberá contener al menos en este reglamento los derechos y obligaciones de ambas partes en un estado como de mínimo, los criterios también que van a regir, qué es lo que se va a entender por retribución, por ejemplo, cuáles son los criterios que van a tener que cumplir para ser como proveedor de servicio ecosistémico y también como un demandante que podría entregar esta prestación, y los contenidos mínimos que deberían tener estos contratos. Cumplir estas tres grandes como segmentos va a permitir ingresar estos contratos al registro del SBAP. En el registro del SBAP se podrán promover, se podrán visualizar, ¿cierto?, qué contratos existen, de forma de que también esta sea como un, un tipo de incentivo a pertenecer o a ser parte de este grupo que está manteniendo contratos de retribución por servicio esto es parte de lo que es el artículo 52. Ahora ya también para ir cerrando y para dar el espacio a preguntas, ¿dónde estamos nosotros en estos momentos? Y también como comentar el proceso de elaboración que va a llevar este reglamento. Nosotros en 23 de diciembre del año pasado iniciamos la recepción de antecedentes con la publicación en el Diario Oficial, que va a terminar el 2 de abril. Ahí es donde nosotros recogemos todos los antecedentes que nos envían y vemos qué tan factible o qué tanto aporte se va a incorporar al diseño de este anteproyecto. El anteproyecto que debería terminar entre abril y mayo de este año, para que nosotros también entre mayo y junio podamos someter el anteproyecto a consulta pública, donde ahí también se va a hacer bueno, los llamados correspondientes para que todos puedan hacer sus consultas al anteproyecto. Y después, entre julio y agosto, nos tenemos que sacar la elaboración del proyecto final para que antes de septiembre de este año se pueda presentar al Consejo de Ministros para la sustentabilidad y el cambio climático. Ahí nosotros, todos los próximos encuentros que hagamos de participación ciudadana temprana en el marco de este reglamento lo vamos a estar comunicando por las redes sociales del Ministerio de Medio Ambiente
y obviamente también a los que se inscribieron en esta instancia también les podríamos hacer llegar vía mail, tengamos otra instancia. Y también los dejo invitados para que vean la página de Ley para la Naturaleza, que es la página propia del SBAP, y donde nosotros vamos subiendo todos los expedientes correspondientes a los procesos de elaboración de estos 22 reglamentos que por remisión de la ley se están construyendo. Entonces ahí no sé si parte del equipo quiera comentar algo más o damos el espacio a las preguntas ahora. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación. Tenemos aquí algunos comentarios en el chat. Bueno, agradecer a quienes se sumaron, ¿cierto?, a esta reunión informativa. Y vamos a empezar, ¿cierto?, antes de que ya tenemos la primera palabra. Ahí por mientras lo habilitamos para que pueda hacer su pregunta directamente. Andrés Vergara nos ponía en el chat si sin certificación se podía acceder a instrumentos financieros. Ahí no sé si es la misma la que quiere hacer, pero ya le dejamos habilitado para que pueda también presentarse de dónde nos acompaña y si quiere alguna otra pregunta, además de la que dejó en el chat. Andrés, te escuchamos. Muy buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos bien, Andrés. Andrés Vergara desde Ecuador les saluda, consultor del GCF, del Fondo Verde del Clima. Primero que nada, muchísimas gracias por este webinar, muchísimas gracias por la explicación y felicitaciones por la ley también, por la ley SBAP. Estoy acá porque hay mucho interés en Chile y- y- y quiero hacer un par de preguntas. Sí, como tú mencionabas, estimada Karen, eh, la describí en el chat. La primera era, sin certificación se pueden acceder a los instrumentos financieros, que de lo que entiendo, de lo que dijo Vanessa, son los contratos. Y la segunda pregunta que tengo, para registrarse, como mencionó Vanessa, para registrar los contratos en el registro del SBAP, además de los requisitos mencionados que mencionó Vanessa, que es básicamente preservar, mantener, ser sustentable, existen otro tipo de requisitos para registrar estos contratos. Gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés, por Sí. acompañarnos. Vanessa, por favor. Bueno, voy a partir respondiendo yo, pero si alguien más del equipo quiere complementar, bienvenido. Bueno, para otros instrumentos financieros que ya están establecidos en el marco de la ley o de otras políticas que sean aparte del SBAP, ¿cierto? Aquí no hay una obligación, o sea, no hay una obligación a pasar por el sistema de certificación, que es lo que te entendí un poco. Entonces, esto va a ser siempre voluntario. Ahora, los incentivos que se vayan a tomar desde el SBAP, ¿cierto? De las estrategias que posteriormente vaya a implementar el propio servicio para que distintas personas, como ya dije, naturales o jurídicas, puedan incorporarse a estos instrumentos económicos, es algo que se va a ir definiendo una vez los parámetros del reglamento queden cerrados. Y ahora, evidentemente, sí pueden haber otros requisitos para establecer para poder registrarte, ¿cierto? En eh, bueno, registro del SBAP que va a contener los contratos. Pero eso también es parte del proceso que estamos ahora, que es cuáles van a ser. Aparte de, claro, definir cuáles son las contribuciones que se están estimando para los servicios ecosistémicos. No sé si ahí respondí bien tu pregunta. Súper. Gracias, Vanessa. Quiero invitar igual, para que estén presentes acá, Sebastián Arriagada, si quiere contribuir también en la ronda de comentarios, a Merindia Jaramillo, que también son parte del equipo, y no les habíamos, Vanessa los había nombrado, y Gabriela Flores, que también es parte del equipo, si quieren sumarse a las respuestas para poder nutrirla desde distintas aristas, bienvenido también el equipo a ayudar, ¿cierto?, en este proceso. Gabriela, ¿querías hacer algún Sí, no, alcance? un alcance bien, bien pequeño, o sea, estamos en una etapa bien temprana de la elaboración y por eso la idea es poder recopilar antecedentes, miradas en el fondo, pero claramente que el reglamento tiene que abordar el contenido mínimo de los contratos, ciertos criterios que tienen que cumplir y va a haber un registro
que se van a establecer ciertos procedimientos y ciertas informaciones adicionales para poder que un contrato quede inscrito en este registro y ciertos procedimientos muy probablemente para poder seguir qué pasa en el tiempo con estos contratos. Gracias, Gabriela. Nos decía aquí, quería seguir el mismo orden de los que teníamos, por mientras que se prepare la segunda mano que teníamos, don Gonzalo Espinosa, para que nos pueda contar desde dónde nos acompaña y cuál es su consulta. ¿Ya? Teníamos otras y por mientras también la podemos integrar a las preguntas a responder. Es qué beneficios económicos se obtendrían al momento de adquirir la certificación de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Camila Carrasco la dejó ahí como consulta también, si podemos integrar lo de Gonzalo y lo de Camila, por favor. ¿Ya? Gonzalo, te escuchamos. Hola, buen día. Acá de la región del Biobío, de la ONG Mahuizacó, dedicado a la restauración y conservación del bosque nativo, restauración socioecológica. Mi pregunta es, ¿por qué se refieren en esta primera instancia al artículo 51 y el 52 como inicio? Vamos a ver como todos los artículos durante el webinar están en esa etapa y eso es mi pregunta más que nada. Sí, voy yo. Primero con la pregunta de Gonzalo. El- Este proceso de participación ciudadana que corresponde a elementos económicos solo hace referencia al artículo 51 y el resto de los instrumentos que están con revisión reglamentaria están, bueno, obviamente hay varios equipos que están trabajando en los reglamentos del SBAP, pero cada uno tiene su propio proceso. Ahí en la página de la Ley para la Naturaleza está estipulado más o menos el proceso genérico que están siguiendo todos los reglamentos y los expedientes correspondientes a cada artículo. Entonces, quizás para la información de los otros reglamentos, no referirse a la página y también los distintos procesos de participación ciudadana que están llevando los otros reglamentos, que hay algunos que en estos momentos están, todos, también se están publicando en en la página del ministerio y en las redes sociales. Y respecto a la primera pregunta era sobre los qué incentivos económicos están establecidos para someterse a la certificación o al contrato de retribución. Esos incentivos van a depender en cierta forma de cómo se establezca esta demanda y oferta de la certificación en la retribución. Y eso es parte de los desafíos que nosotros tenemos que enmarcar en la elaboración de los reglamentos, que queden bien claros y que el SBAP también pueda hacerse cargo de la promoción de estos incentivos, que pueden ser en distintas categorías. Pero la ley como tal no deja un marco definitivo de cuál va a ser como esta retribución hacia los certificados, hacia los contratos. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Qué relación va a tener las certificaciones de biodiversidad con los procesos de certificaciones municipales, como el SCAM, el SCAE, como esos procesos? ¿Qué unión va a tener entre Sí. ambos? Bueno, ahí después quizás, no sé si ya me va a complementar, pero estamos mirando todos los sistemas de certificación que tengan relación con biodiversidad o con servicio ecosistémico, que actualmente estén activos y que tengan ciertos resultados. La idea es que este sistema no llegue a competir con esos certificados, sino que los complemente, ¿cierto? Y que también les dé un marco de aplicación nacional. Que haya un reconocimiento, ¿cierto? Un incentivo a incorporarse o no necesariamente a este sistema de certificación. Gracias. Vane, solo para complementar, Amerinde Jaramillo por acá. Respecto a los incentivos económicos en particular, que era algo que se mencionaba antes, como Vane explicó en su presentación, lo que hace la ley SBAP es crear un sistema nacional de certificación de biodiversidad y servicios ecosistémicos, es decir, se van a certificar prácticas, sitios o actividades que contribuyan a la biodiversidad y por lo tanto el proceso en el que está hoy día el ministerio es definir bien qué van a implicar estos certificados, cómo estos certificados van a generar finalmente un incentivo a que se cree una demanda por
ciertas actividades turísticas, por ejemplo, o procesos productivos que terminen en productos que contribuyan a la biodiversidad y por lo tanto esa demanda debería muchas veces pagar un precio mayor a un producto o una actividad o un servicio que venga de una práctica o una actividad económica que haya sido certificada por el SBAP. Entonces en ese precio estaría reflejado el incentivo económico dado a esta certificación. Respecto a la segunda pregunta, la relación entre los sistemas de certificación que hoy día ya tiene el Ministerio de Medio Ambiente para el municipio y para los establecimientos educacionales, estos sistemas ya tienen ciertos componentes de biodiversidad o de conservación de la biodiversidad incorporados en los certificados. Por lo tanto, lo que está haciendo hoy día el equipo del ministerio es entender este panorama completo de otras certificaciones, tanto del ministerio como de otros servicios sectoriales, para poder ordenar y ver cómo el sistema no duplica, sino que incentiva o promueve el hecho de que existan estos certificados que sí aseguremos que están contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y al uso sustentable de la misma. Gracias, Vane. Muchas gracias, Vanessa y Amerindia. Tenemos a Ricardo ahí, si se puede presentar y nos indica. Ricardo González, ¿no te Ahí sí, escuchamos? que Ahí parece sí. que vi el botoncito Yo tengo varias preguntas, que queda activo. pero estoy pensando que este es un reglamento, ¿no es cierto?, para la certificación de servicio ecosistémico, que va a ser como la plataforma que va a permitir hacer contratos. Eso como para contextualizarlo, para poder entenderlo. Y entonces, en ese contexto, eh, tengo algunas preguntas. Por ejemplo, estoy pensando que ustedes hablan de oferta y demanda, pero entiendo yo que en los contratos, estos contratos de servidumbre, eh, tendrían que ser basados en criterios de priorización de áreas de conservación que los debería priorizar la autoridad. Entonces, más que demanda y oferta, yo creo que más bien pensar en los criterios de priorización de la conservación, y ahí es el Estado que debería ir a abordar eso. Entonces, ¿me entendí mal? O esa es una pregunta. Si vamos a estar pensando en abordarlo desde el punto de vista administrativo desde el gobierno, de una institución que está preocupada en priorizar áreas de conservación y va a ir a ofrecer estos contratos a privados, o también están pensando en estos esquemas de privado-privado, como los esquemas de pago por servicios ambientales, en que ahí podría ser oferta y demanda y que fuera esta entidad un facilitador porque va a certificar estos flujos de servicios ecosistémicos. Esa es una pregunta. Tengo más, pero no sé, no quiero. Esa es una. ¿Me la Súper, voy a pueden contar? partir, Mm. sí, ahí me pueden ir complementando. Estos son dos instrumentos distintos que pueden ser complementarios, pero son dos instrumentos distintos. Uno es el sistema de certificación de biodiversidad y servicios ecosistémicos que se va que es el artículo 51, ¿cierto? Y por otro lado tenemos los contratos de retribución, que es el artículo 52. Ahí lo que tú mencionas, por ejemplo, que se da en otros países, como no sé, tenemos el ejemplo de Costa Rica, ¿cierto? Que el Estado quien establece estos criterios para hacer contratos de servidumbre de servicios ecosistémicos. Acá lo que nos pide la ley es un poco distinto. Eh, Son los criterios y requisitos que quedan, tienen que ser lo suficientemente amplios para que los proveedores de servicios ecosistémicos tengan distintas fuentes de financiamiento. Y ahí no solamente es el Estado quien interactúa. Podría ser el Estado, podría ser un privado, podrían ser es un mix. Entonces, eso va a depender, ¿cierto?, de cómo quede establecido esta figura de flujo. No siempre se hace a través de un programa de priorización. Podría hacerse también después de todos los instrumentos que queden elaborados en el marco del SBAP, donde hay distintos criterios también para establecer sitios prioritarios o áreas de conservación. Podrían utilizarse estos instrumentos. Ahora, no necesariamente tienen que estar priorizados para ser objeto de un contrato de retribución por servicio ecosistémico. Em, Eso, ahí no sé si Gaby o Seba, Ame. Les dejé por escrito estas preguntas, porque igual tenía otra
Entonces, lo que me respondió entonces que sí va a quedar abierto a los contratos entre privados, que son los típicos esquemas de PSA, y los contratos entre el Estado y privados, que son los de servidumbre. Claro, pueden Lo quedar otro que me abiertos. preocupa es que si antes de eso este reglamento se preocupa de cómo o reglamenta cómo medir los flujos de servicio ecosistémico, porque va a tener que certificarlo, medirlos y también el desafío de valorizarlo, porque para poder retribuir económicamente por la producción de servicios ecosistémicos hay que tener una noción o llegar a un acuerdo de cuánto valen. Entonces, eso yo me imagino que debería considerarlo este reglamento de este sistema de certificación. Me imagino que, claro, y hay un tema con el agua, que les dejé la pregunta ahí en el chat, porque el agua, aunque yo tenga muchas vertientes y produzca mucha agua en mi propiedad privada y yo quiero hacer un contrato de producción de agua, por ejemplo, con la comunidad, con el Estado, yo no necesariamente soy dueño de esa agua porque ya tiene todo un código de aguas, ¿no es cierto?, en las cuales los derechos de agua pueden ser de cualquiera. Sí, o sea, como yo produzco el agua, pero es del vecino de aguas más abajo, la propiedad de esos derechos de agua. Y eso es un temazo, porque justamente lo que más prende en estos contratos es la producción de agua. Y tenemos un gran problema con los derechos del agua, sobre todo para el que la produce. Y lo otro que no le alcancé a notar ahí en el chat, para que quede el registro, es que nosotros hicimos un piloto de un contrato que le llamaron, cuando lo propusieron para financiarlo como de contratos de PSA, en la Araucanía, pero en el fondo era uno de servidumbre de conservación. Entonces se hizo un piloto, o sea, lo que se reporta ahí es todo lo que no hay que hacer en el fondo, por qué no resultaba en el contexto que se hizo el piloto en el 2019. Y esa información la tiene la gente de CONAF, FAO, y porque tiene algunos contratos de confidencialidad. Entonces, habría que, para conseguir esa información de ese contrato, de ese documento técnico, habría que hacerlo a través de CONAF. Pero tienen un piloto, creo que fue el primero que se hizo, de la Araucanía se hizo, básicamente. Y otro en los ríos, que sea con unos APR. Así que ahí hay algunos aprendizajes que se podrían tomar para ver lo que no hay que, o lo que hay que hacer, o lo que no hay que hacer más aprendizaje de lo que no hay que hacer en un esquema de este tipo, en este tipo de contratos. Para no robarme todo el tiempo. Así que les dejo por escrito y les dejo ese comentario, por favor. Y ahí sí me pueden contestar algunas dudas sobre la certificación, la valorización de los servicios ecosistémicos, cómo se va a abordar eso, porque si no sabemos cuánto valen los servicios ecosistémicos, ¿cómo vamos a retribuir? Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gabriela, ¿quieres ayudar con esa respuesta? Sí, Ricardo hizo hartas preguntas, así que yo voy a leerlas en el chat, voy a tratar de abordar algunas, principalmente con retribución por servicio ecosistémico, ¿ya? Ya, el reglamento que se tiene que elaborar tiene que, en el fondo, definir el alcance, ¿ya? Entonces, definir qué ecosistemas entran, qué tipo de servicios ecosistémicos entran, ¿ya? Son decisiones, nosotros podemos tener algunas ideas, hemos estado debatiendo, pero son decisiones que se toman en el reglamento, respondiendo a la pregunta sobre criterios de priorización, ¿ya? Claramente se van a tener que trabajar criterios de priorización, no sabemos todavía si en el reglamento o en algún otro instrumento de política, dado que la ley menciona que va a promover la aplicación de este instrumento, ¿ya? Después hay algunas menciones, a ver, de las preguntas que están acá. Bueno, se menciona sobre el valor económico de los servicios ecosistémicos y el flujo de los servicios ecosistémicos en relación con los montos de retribución económica. Ahí a mí me gustaría hacer un punto de que, bueno, la valoración de los servicios económicos es súper importante para la toma de decisiones de los lugares más prioritarios para aplicar estos instrumentos, eh, pero en realidad la estimación de los montos sigue otra lógica usualmente, ¿ya? Que tiene que ver con costos de oportunidad, costos de transacción y otras características que son las que usualmente definen los fondos. Y un reglamento podría enumerar cuáles son esos criterios que se sugiere tomar en consideración, pero sí tenemos que tener en cuenta que estos contratos
aplican a diferentes tipos de actores, ya vamos a poder tener actores privados y públicos probablemente, y ahí contratos entre privados son definiciones entre privados en cuanto a lo que son los montos que se consulta allí. Y bueno, la pregunta es si se va a incorporar una diferenciación entre contratos entre privados versus probablemente me imagino que está pensando en la participación del Estado. Ese es otro ámbito que va a tener que abordar el reglamento, es quiénes van a poder ser proveedores de servicios ecosistémicos y quiénes van a poder retribuir estos servicios ecosistémicos. Espero haber aportado a las preguntas. Gracias, Gabriela. Yo solo quiero recordar que invitarlos a que puedan hacer sus consultas, preguntas, ¿cierto? O comentarios que nos quieran aportar para seguir nutriendo la elaboración de este instrumento. Todos sus aportes para nosotros son muy bienvenidos porque robustecen la discusión interna en el equipo que permite entonces sacar un mejor anteproyecto. Así que quiero invitarlos a que lo puedan formalizar en preguntas y respuestas porque luego descargamos toda esa información y el equipo se queda con la tarea de revisar y de ponderar cómo integrarlo. Así que, por favor, ayúdennos con dejarlo formalizado aquí en ese insumo, ¿ya? Le asigné la palabra a quien seguía, que era Juan Arriagada. No lo veo todavía ahí con el micrófono, pero está con autorización ya para que pueda presentarse. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Juan Arriagada, soy presidente de la comunidad indígena Catriguala de Río Negro. Nosotros somos una comunidad indígena fundada en 1944. Somos eminentemente forestales. Hemos mantenido aproximadamente 19.700 hectáreas, las que hoy día tenemos con título de dominio de acuerdo a la ley indígena. La pregunta que yo le hacía en el chat era, ¿qué va a pasar con los territorios de los pueblos originarios? Puesto que los pueblos originarios somos quienes hemos mantenido y protegido la biodiversidad del planeta. Las Naciones Unidas dicen que cerca del 80% de la biodiversidad del planeta ha sido y es protegida por los pueblos originarios del mundo, y en Chile no es la excepción. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto como comunidad y como pueblo, en este país se han llegado muchos recursos para proteger lo que es la biodiversidad del planeta, entre ellos el proyecto aprobado por el Fondo Verde del Clima, que acá en Chile administra CONAF, con la supervisión, entiendo, de la FAO sobre lo que es el proyecto Más Bosque para Chile. Este proyecto, por mencionar uno, a quienes tenemos bosque no le ha llegado ni un solo peso. Las platas de este proyecto quedan en las universidades, quedan en centros de estudio, quedan en ONG y quedan en consultoras. A nosotros nos ofrecieron, por ejemplo, hacer cerco para dividir nuestros terrenos. En la cordillera nosotros no necesitamos cercos porque nos dividimos dentro de los comuneros por quebradas. El hacer cerco en nuestras comunidades puede perjudicar lo que es la fauna. Hay pudú, el mismo león, o sea, hay mucha fauna que podría verse afectada al hacer cerco en la cordillera. Lo otro que nos ofrecieron fue hacer raleo de los renovables, cercarlo, y nosotros tenemos que cuidarlo. Pero nosotros que vivimos del bosque necesitamos tener recursos económicos para vivir. Y nadie en este momento en el estado de Chile nos entrega o nos dice, mire, usted siga cuidando el bosque y en compensación a que usted ha mantenido su bosque, lo va a seguir cuidando, nosotros le vamos a dar esta retribución. Para los pueblos originarios hay cero. Aquí todo esto que se está haciendo con el propósito de mantener y minimizar lo que es el cambio climático, se ha transformado en restricciones para nosotros los pueblos originarios,
y un buen negocio para gente que no tiene nada que ver con los bosques nativos o con la biodiversidad. Entonces, para nosotros es muy frustrante saber que lo que se ha hecho históricamente o ancestralmente de cuidarlos, todos estos territorios, hoy día nos restrinjan y nos quiten el pan de la boca. Eso para nosotros lo tiene pero demasiado frustrado. Todos ustedes que están ahí, yo no sé, si han pensado de que en esas cordilleras, por ejemplo, toda la cordillera de la costa, acá en la provincia de Osorno, esos hermosos bosques nativos que se ven ahí, donde hay una biodiversidad hermosa y muy bonita y muy importante también para el mundo. Ahí sí existen y han vivido ancestralmente familias indígenas que han cuidado ese bosque. Y ustedes y las leyes que se están haciendo acá y los proyectos que están haciendo acá no los considera para entregarles recursos económicos para que puedan vivir y mejorar su calidad de vida. Eso es lo que yo quería decir en este panel. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Es muy ilustrativo, efectivamente, de eh, una de las aristas que tiene el SBAP y que tiene este reglamento que estamos en este momento en consulta temprana, efectivamente para escuchar este tipo de comentarios que nos colocan alerta y algunas situaciones de las cuales podemos hacernos cargo y otras que no. O sea, a uno no le puede pedir todo a una pura norma. Y lo que sí te podemos responder respecto, porque entiendo que no hay una pregunta en tu comentario, es un comentario más general. Lo de más bosque es algo que no depende del ministerio, menos de esta ley y de este reglamento en particular, por tanto no te podemos responder respecto de eso, somos respetuosos de nuestros colegas de otros ministerios. Y por tanto, pero sí entendemos que hay una demanda sentida y creo que tú sí efectivamente has dado en el centro de atención de esta norma, que efectivamente es cómo generamos recursos para quienes hoy día cuidan y protegen y mantienen y conservan la biodiversidad. En efecto, es precisamente eso de lo que se trata este reglamento. Efectivamente, es valorizar y poner en valor lo que hacen no solo las comunidades indígenas, también los privados, también la ciudadanía que no es indígena, los indígenas, por cierto. O sea, nuestro objetivo es la conservación de la biodiversidad y nos parece que cuando las comunidades organizadas puedan hacer uso de este instrumento público, va a haber un reconocimiento del trabajo que ellas hacen y además una retribución que es lo que específicamente busca este reglamento. Así que yo creo que estamos muy en sintonía con lo que tú has planteado como comentario y demanda. No sé, Karen, si vamos a pasar a otra pregunta más. Tenemos 5 preguntas más y yo les pediría, sí, los voy a nombrar porque en honor al tiempo nos quedan 10 minutos de actividad. Tenemos preguntas aquí que el equipo está respondiendo de forma escrita, pero las voy a dar de a dos para que los podamos escuchar y luego las podamos responder, ¿ya? Tenemos César Bravo, Rafaela Retamal, Bianca Rodríguez, Francisco Bravo y Paula Rodríguez. Así que ahí nos quedamos con las palabras. Y los vamos a escuchar y luego vamos a ir respondiendo las preguntas. César, si nos indicas de dónde nos acompañas. Y luego Rafaela. Hola, ¿me escuchan? Se escucha bien, César. Ante todo, buenos días. Bueno, mi nombre es César Bravo, soy ingeniero en acuicultura, pero en este momento represento a la comunidad civil y me interesa el tema de la pesca artesanal con respecto a
Bueno, y aludiendo a los conceptos de la UNICID para la conservación de las áreas protegidas, y un punto en particular, tanto ver como el área protegida, como cuánto incide en la economía local, ¿sí? Y el otro punto es incorporar a las actividades económicas dentro de estas áreas protegidas, ¿cierto? Habitualmente en el borde costero son la actividad pesquera, que en Chile va muy ligada a lo que dijo anteriormente el, el que consultó antes sobre eh, la ley EMPO, ¿sí? Y lo que son la actividad pesquera, tanto nativa como Winca, si se puede decir. ¿Por qué voy? Porque creo que en esta definición de productos, digámoslo así, eh, quería consultar si es que un sindicato que tenga algún área de manejo en un área protegida puede realizar actividad económica de ello. ¿Y a qué voy? Voy en el punto de la diversificación de, de las actividades pesqueras. Tanto ahora han incluido como en la ley de pesca, están incluyendo actividades que son anexas a la pesca. Y esto puede ser un punto importante, si lo permite la normativa, para la diversificación de las actividades. ¿Y por qué hablé también de la ley EMPO y de las poblaciones nativas? Porque mucho del concepto de la visión, eh, de la cosmovisión de las poblaciones nativas es un poco la contemplación. Y viendo eso y sumando, dentro de la ley de salud mental, la contemplación es un punto importante, ¿sí? Y es parte de los servicios ecosistémicos. Y desde ahí nace un producto en el cual podría acceder la pesca artesanal que tiene incidencia en las áreas de manejo que están insertas en las áreas protegidas. Y quisiera saber si es que ahí se podría unir algo, porque al final una agrupación pesquera eh, tiene derecho de bien sobre los recursos que puedan, los derechos de bien sobre los recursos del bien común, a eso me refiero, ¿sí? Del bien común o de los bienes comunes que hay en esos lugares. Así que quería hacer esa consulta, quizás es un poquito amplia, pero sería bastante interesante para proponerla a las comunidades pesqueras que estén viendo cómo diversificar sus productos. Gracias. Empiezo yo. Ahí, bueno, Vanessa, lo dame que un segundo, es que la mencionaste, idea vamos a juntarlas, si puedes anotar, porque teníamos dada la palabra también a Rafaela, las vamos a ir de a dos para poder optimizar el tiempo que nos queda, ¿ya? Rafaela está aquí atenta también. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta participación temprana, ¿cierto? Que si bien puede ser también al mismo tiempo confusa y llevarnos a analizar de manera más integrada otros elementos, es súper importante. Mi nombre es Rafaela Retamal, soy cohabitante de Puerto Natales, región de Magallanes. Estoy aquí representando a Fundación Planeta Agua. Nosotros nos dedicamos a transformar la forma en que las personas se relacionan con los ecosistemas acuáticos para promover iniciativas de conservación y de conservación biocultural. Por lo tanto, el desarrollo de estos reglamentos es súper relevante. Entonces, hay algunos elementos que tienen que ver. Yo entiendo que el reglamento, entendemos que el reglamento justamente busca elementos administrativos para poder implementar este pago por servicios ecosistémicos. Entonces, dada la experiencia que tenemos a nivel internacional, Costa Rica, Honduras tienen pagos por servicios ecosistémicos, eh,
qué tan fuerte están siendo las conversaciones respecto a las entidades que certifican estos procesos y cuál es el alcance, cuál es la gobernanza que van a tener estas entidades, dado que estas entidades tienen que estar vinculadas también con otros cuerpos legales y con otros organismos. Por ejemplo, el Tribunal Ambiental, las sanciones cuando estos no se vayan a cumplir, estos acuerdos en el flujo de servicios ecosistémicos. Esa es una de las consultas y que creo que es importante que queden bien reflejadas en esta etapa del reglamento de la prueba, ¿no? De la ley, en este caso de la aplicación. ¿Por qué? Porque han habido casos internacionales en que se establecen los contratos pero no se cumplen. En ese sentido, también dentro del aspecto de gobernanza y dada la realidad territorial en la que vivimos, no solamente Magallanes, sino que otras regiones del país, es cómo van a favorecer a que estas entidades certificadoras tengan un ámbito local de aplicación, que era lo que comentaba también el compañero, ¿cierto? Que reciben fondos. ¿De quién van a recibir esos fondos? De la organización que va a pagar por estos servicios ecosistémicos, por el aumento en la contribución, el Estado. ¿Cómo va a ser ese aspecto financiero de la gobernanza? Y si en ese sentido sería súper importante incorporar elementos de subsidios a organizaciones comunitarias que ya llevan cuidando, conservando, restaurando, regenerando aquellas actividades. O sea, por ejemplo, ¿qué sucede en Magallanes, en Aysén? Hay muchas actividades económicas que se han basado en la destrucción del ecosistema, como la ganadería, y que ahora, producto de los cambios que están sucediendo, se están transformando al turismo, pero ellos no tienen capital necesario para poder hacerlo, versus un pequeño propietario. Entonces, ¿cómo el Estado va a poder apoyar a estos propietarios que sí quieren hacer el cambio para poder mantenerlo, y especialmente en las comunidades y grupos que están trabajando en esta línea y que ya llevan manteniendo un flujo de servicios ecosistémicos para la comunidad? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Ahora sí, Vanessa, por favor. Ya, súper. Voy a intentar mezclar un poco las dos respuestas. Ahí, bueno, ambos mencionaron los servicios ecosistémicos, ¿cierto? Esta categorización que es importante siempre tener en cuenta que hay servicios de regulación, de provisión, también hay culturales, ¿cierto? Entonces, toda esa envergadura de servicio ecosistémico sí la estamos considerando. Otra cosa que quiero aclarar es que el sistema de certificación no es o el pago por servicio ecosistémico, como que se mencionó que en el reglamento de retribución por servicio, no son un instrumento siempre. Ahora, todo lo que es el proceso de certificación, cierto que van las entidades certificadoras que tienen que seguir un flujo para verificar de cierta forma que ese certificado corresponde a cierta actividad, práctica o sitio y también corresponde a la que está diciendo para obtener. No siempre va a estar ligado a los pagos por servicio ecosistémico, a las retribuciones por servicio ecosistémico. Los contratos se pueden dar entre privados, como dijimos, como pueden haber distintas entidades que estén vinculadas a un contrato. Entonces, lo que se está regulando es el contenido, los criterios para ser parte de este registro, ¿cierto? Que serían los contratos de retribución ecosistémico. Obviamente, ambos reglamentos tienen que tener la suficiente amplitud para que si después el servicio pueda establecer prioridades, pueda establecer programas, se puedan trabajar por intermedio de esos dos instrumentos, pero lo que nos está pidiendo la ley en estos momentos es que nosotros le demos este marco de aplicación, este marco de criterios, de un estándar mínimo, ¿cierto? Ahora, primera pregunta, si es que como parte del sistema ligado a una persona jurídica, sí podría ser partícipe de una sanción y también que parte de cierto atribuimos a
a la conservación de la biodiversidad, al servicio ecosistémico, es diversificar que las actividades económicas en un sector productivo también incorpore ciertas actividades o ciertas, esto, hacer uso sustentable de los ecosistemas. Entonces, si es algo que el sistema de conservación tiene que hacer, y los contratos de retribución por servicios ecosistémicos también tendrían que tenerlo incorporado. Eso, no sé si se me quedó algo. Bueno, y lo que también mencionaron sobre si es que se van a incorporar subsidios, creo que lo dijo igual Rafaela, eso es parte de los incentivos que debe que, o sea, cuando nosotros hablamos de instrumentos económicos, siempre se está hablando desde cómo nosotros fomentamos que se estén promoviendo estas de conservación. Los incentivos tienen que quedar en aumento y también tienen que ser capaces de cobrar otros incentivos que posteriormente después el servicio, que sería el SVAP, estime conveniente siempre y cuando haya un programa establecido o haya una priorización base previa, ¿cierto? Uno no puede dejar en un reglamento algo tan estricto para que después esto no pueda movilizar otros flujos de recursos, que no siempre van a estar ligados a subsidios, por ejemplo, pueden ser fondos internacionales, qué sé yo. Como que es un marco amplio desde donde van a salir estos incentivos. No sé si alguien más quiere complementar o si seguimos con las preguntas. Gabriela quería complementar. Sí, yo quería complementar. Me da la impresión de que hay como dos preguntas como un poco subyacentes que tienen que ver con quiénes pueden ser proveedores pensando en las comunidades. Entonces, a mí me gustaría señalar que estos contratos son un acuerdo entre un proveedor de un servicio ecosistémico y un retribuyente, pero tanto el proveedor como el retribuyente podría ser una persona individual o podría ser una organización comunitaria, ya digamos hablando cómo funciona internacionalmente, porque aquí en Chile no está regulado, ¿ya? Pero se contempla la figura de participación de comunidades, ¿ya? Entonces, grupos como sindicatos de pescadores o comunidades indígenas podrían proporcionarnos antecedentes de cómo ellos visualizan posibles contribuciones en este ámbito, ¿ya? Y en cuanto a los ecosistemas, que hubo un comentario sobre esta división como entre ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos. Hay algunos países que han comenzado la aplicación de instrumentos muy similares a la retribución por servicios ecosistémicos, que la han iniciado en el ámbito terrestre porque era como el punto más fácil para partir. Y bueno, han habido hartos avances hacia implementar estas herramientas en ecosistemas marinos y es algo que nosotros también vamos a revisar para la preparación de este reglamento, pero obviamente que están bienvenidos todos los antecedentes que puedan tener diferentes actores interesados en aplicar estos instrumentos. Eso es. Muchas gracias, Gabriela. Quiero sumar las tres que están en orden. Andrés, se está repitiendo Andrés Vergara, parece, ¿no? Karen, muy Sí. cortito, solo quería complementar lo que dijo Gaby. Perfecto. Es que Rafaela preguntaba por respecto a sanciones relativas al no cumplimiento de los certificados o lo que se establece en los requisitos del sistema de certificación. Y la ley SVAP en el artículo 116 establece claramente que si los certificados se usan para fines distintos a lo que estaba definido, estos certificados se pueden quitar y pueden haber sanciones relativas a ese mal uso de los certificados. Entonces, la ley SVAP también resolvió algo que se ha venido viendo en otros países y que podría generar que un certificado no sea utilizado con los fines para los que se entregó o no esté cumpliendo con los requisitos de conservación de la biodiversidad. Si eso pasa, el SVAP puede obviamente fiscalizar porque tiene atribuciones de fiscalización y además de sancionar si es que los certificados no están cumpliendo con los requisitos, que era una duda que Rafaela planteó. Quería complementar muy brevemente también lo que Gaby mencionó respecto a que la ley SVAP está hablando siempre de que toda la regulación se refiere a ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos y de aguas continentales. Entonces, todos los instrumentos que estamos conversando acá y todos los otros reglamentos que se están diseñando en este momento por el Ministerio aplican a los ecosistemas que la ley está definiendo, que son el objeto de la ley y que son tanto ecosistemas terrestres como marinos y ecosistemas también de humedales o de aguas continentales. Gracias, Karen. Muchas gracias, Amerindia.
Está en orden Andrés Vergara, Bianca Rodríguez y Francisco Bravo. Así que ya están aquí habilitados para que, por favor, si podemos, estamos en el tiempo pasado, pero nos habíamos comprometido a dar las palabras que yo ya había nombrado, así que les pido ahí también poder que nos podamos ajustar y luego respondemos todos juntos. Gracias por darme otra vez la palabra y felicitaciones por tratar de sintetizar tan bien preguntas tan complejas. En la parte de Q&A creo que me extendí mucho de mi perspectiva del agua. Hubo una pregunta anterior sobre agua que me pareció muy oportuna. Para hacerlo breve, ¿se puede hacer contratos con agua, básicamente? Y de ser el caso, ¿bajo qué condiciones? Gracias. Gracias, Andrés. Bianca. No te escuchamos, Bianca. Estás habilitada, pero no te escuchamos. A ver, ahí sí, ¿me escuchan? Ahí sí, te Ya, escuchamos buenos bien. días a todos y a todas. Decía que en honor al tiempo voy a tratar de ser breve. Lo mío, más que una pregunta, es, bueno, algunos comentarios y en base a ello una sugerencia para el equipo no solamente al que está presente aquí, sino que el equipo en general que están llevando a cabo la bajada de estos más de 20 reglamentos. Particularmente, bueno, sobre el artículo 52, ¿no es cierto?, que regula los contratos de retribución de servicio ecosistémico, y corríjame si me voy equivocando, por favor, me llama la atención que no se cruce o que no aparezca en este reglamento en particular el artículo 94, que otorga permisos de uso. Y esto también podría venir a responder de alguna manera a la inquietud del Lamien Juan Arriagada, y ahí también quería aportar el tema de que, bueno, las áreas de conservación de pueblos indígenas, las ACRI, de algún modo tienen como en otro reglamento que ha sido sometido a consulta indígena, cómo poder, esto es una sugerencia al hermano, poder influir, ¿no es cierto?, en el reglamento respecto del artículo 94. Pero creo que sería súper importante que en este reglamento se pudiese considerar este artículo y cómo se cruza con el artículo 52, ya que de alguna manera, y si bien bueno, es bien extenso, ¿no? Da para mucho por eso, pero la sugerencia a grandes rasgos es a que, siento yo, también participé de la consulta indígena, de otro reglamento, y podríamos hablar infinito, es a que siento que falta como cruce de información en los equipos, porque si bien con, la ley en sí es grande, y entiendo que se tenga que subdividir y trabajar por áreas, por artículos que cruzan ciertas cosas, veo que hay duplicidad de información y también falta cruce de ella. Entonces es una sugerencia y una invitación a que se crucen los equipos que están ahora trabajando los distintos reglamentos, y específicamente este fue el que yo observé. Desde ahí también hacer una última observación respecto de... no, bueno, eso principalmente, porque lo otro ya yo creo que se abre demasiado, si no la discusión hacia otro lado. Ah, lo que se comentó respecto de los límites biogeográficos, esto es al margen, sí, pero para aprovechar. Súper importante, y si se puede sumar como criterio general a toda la ley, creo que es muy, muy importante sumarlo. Yo particularmente aquí estoy desde un territorio que tiene límites biogeográficos de la provincia de San Antonio, donde las comunas y sus límites políticos, que son Algarrobo, El Quisco, El Tabo, estos límites políticos coinciden con quebradas. Quebrada Las Petras, por ejemplo, delimita entre Algarrobo y El Quisco, Quebrada de Córdoba delimita entre El Quisco y El Tabo, y eso permite que todas las medidas que vengan a emerger, ya sea en cualquiera de los artículos, ¿no es cierto?, como servicio ecosistémico, se facilita y podemos tener finalmente un beneficio para quienes son nuestros proveedores de estos bienes naturales que son los ecosistemas en su complejidad total. Entonces, si este concepto de límite biogeográfico puede coincidir, creo que es súper importante poder incorporarlo. Eso da para mucho más, pero yo creo que con eso ya queda incorporado lo fundamental. Muchas gracias. Gracias, Bianca. Está Francisco Bravo
Y me excuso públicamente con Paula porque sí le había dado la palabra y la tenía habilitada, pero no la nombré, así que perdón, Paula, pero va posterior a Francisco porque las palabras se dieron en orden de cómo las levantaron, ¿ya? Así que, Francisco, por favor, si te puedes presentar y luego Paula. Eso, gracias Karen por la oportunidad de participar. Mi nombre es Francisco Bravo, soy académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y trabajo mucho en temas de planificación espacial marina. Y mi consulta tiene que ver más, o sea, con una inquietud que en realidad todavía no tengo bien cómo desarrollada de cómo los instrumentos de planificación territorial, en este caso, particularmente en los ecosistemas marinos, las zonificaciones de uso de borde costero, ¿cierto? Se vinculan o se planea que se vinculen, ¿cierto? Con estos instrumentos económicos que está desarrollando el SPAP, ¿cierto? Porque pareciera que existe una sinergia interesante entre ambos procesos, ¿cierto? Como la zonificación de uso del borde costero que la utiliza defensa, ¿cierto? Para asignar derechos de uso del borde costero, puede de alguna manera recoger lo que es la información de los servicios ecosistémicos y los proveedores de servicios ecosistémicos y considerarlo dentro del proceso de planificación espacial marina, ¿cierto? De manera que ambos se fortalezcan. Seguro que algo que yo no tengo claro para nada, ¿cierto? Pero me imagino que sería interesante ver, no sé si el reglamento, pero en general cómo conversan estos dos instrumentos del Estado. Eso. Muchas gracias, Francisco. Paula. Hola, buenos días. Muchas gracias por considerarme. Yo soy Paula Rodríguez pertenezco a una organización socioambiental que se llama la Alianza Territorial por la Naturaleza y la Biodiversidad, que estamos muy preocupados de la implementación de la Ley 21.600. Tengo hartas dudas, pero voy a tratar de ser breve en honor al tiempo. Primero, en la parte de certificación, habla que el reglamento va a establecer cómo se van a crear las entidades certificadoras y que va a haber un registro público que va a garantizar la transparencia, ¿cierto? Aparentemente, como que a eso se limitaría básicamente el reglamento en torno a este punto. O sea, crear un mecanismo donde se genera un mercado que sabemos va a mover grandes cifras económicas a futuro. Ya se están moviendo, por ejemplo, eh, se están repartiendo grandes cantidades de dinero en bonos por captura de carbono en bosque nativo y también en empresas forestales que nos dicen que un monocultivo de una especie invasora y altamente peligrosa tiene un beneficio ecosistémico por la captura de carbono. Yo no sé si cuando dicen que los criterios van a ser un marco regulatorio, que tiene que tener mucha amplitud para que los actores puedan postular a distintos instrumentos, hasta qué nivel se va a definir en este reglamento qué requisitos tiene que tener una actividad para ser certificada, por ejemplo. Eso es por un lado. Por otro lado, dijeron en un momento que el servicio va a tener facultades fiscalizadoras sobre los certificados y el proceso de certificación. Va a tener también facultades certificadoras regulatorias y sancionatorias sobre los contratos, porque el artículo 52 de la ley es súper escueto. Abre una puerta enorme a que se creen contratos y la única formalidad de la que habla es que dice que los contratos se van a perfeccionar por escrito y que los criterios contenidos mínimos van a ser establecidos en el reglamento. Pero ¿dónde se establece quién, cómo regula este tremendo mercado que se está abriendo? Porque cuando hablamos de oferta y demanda, hablamos de actuación entre privados y hablamos de platas de por medio, en ningún momento hemos hablado si hay una estimación de las dimensiones que van a tener los montos que se van a mover en este mercado que se está creando. En Chile, lamentablemente, sabemos muy bien qué pasa cuando un mercado no está regulado. Sabemos que los privados van a siempre tratar de transgredir los límites. ¿Y va a ser el servicio SBAP el que va a estar encargado de regular este mercado? ¿O se va a recurrir a la justicia ordinaria? ¿Quiénes van a poner los límites en estas transacciones? Porque lo que se está haciendo aquí es establecer la apertura de un mercado que va a tener grandes transacciones. Y aparentemente el reglamento lo único que va a decir es cuáles son los criterios mínimos en este marco regulatorio mínimo para establecer quiénes van a ser entidades certificadoras. Y hasta ahí llega.
sabemos lo que puede pasar con un mercado desregulado, donde hay mucha plata de por medio. Entonces, yo no sé si aparte de este reglamento que va a fijar el SBAP, hay otras normas que se complementan. O sea, yo sé que el Código Civil, el Código Penal aplican para todo, pero esto es súper delicado porque lo que se está creando es un mercado donde se va a mover mucha plata. ¿Cuáles son los bordes o los límites que ustedes creen que tienen que tener estos reglamentos? ¿Hasta qué punto tienen que tener también preestablecidas cuáles van a ser las formas en que se va a poder poner atajo a potenciales abusos que podrían darse en este mercado? ¿Quién va a tener esa responsabilidad? ¿El Ministerio de Medio Ambiente? ¿O el servicio SBAP? ¿O quién? Porque sabemos que los contratos van a ser mayoritariamente entre privados. ¿Cómo vamos a dejar que esto se regule solito y que confiemos en la transparencia porque los registros van a ser públicos? Es bastante inocente pensar que algo se autorregula cuando hay plata de por medio, ¿no? Esa era mi consulta. Muchas gracias. Muchas gracias a Paula y también a todos los que nos levantaron, ¿cierto? Ahí ya vamos a sistematizar todos sus comentarios y sus recomendaciones, por cierto, que tomamos nota. Revisaremos con calma cada una de las observaciones que nos dejaron también, así que pierdan cuidado en ello. También vuelvo a mencionar, lo dijimos por escrito, pero compartiremos la presentación que Vanessa compartió con ustedes. La información es pública y va a estar disponible para que la puedan revisar también para la recepción de antecedentes de este proceso. Amerindia, tú nos quieres ayudar a responder. Gracias, Karen. Había al comienzo una pregunta respecto a la relación entre retribución por servicio o estos contratos de retribución con el Código de Agua y la modificación, la reforma del 2022 y los instrumentos que se crean ahí. Solo comentar que, tal como mencionaba Gaby al comienzo, comúnmente los pagos por servicio ecosistémico o retribuciones han ocurrido principalmente respecto de servicios ecosistémicos hídricos. Entonces, nos parece súper atingente que nosotros revisemos la relación entre la reforma del código y cómo estos tipos de servicios ecosistémicos se pueden promover. Entonces, muy bienvenido también los antecedentes que mencionaban antes respecto a el estudio o un proyecto de pago por servicios ecosistémicos que tuvo CONAF en distintas regiones del sur de Chile, que lo mencionaba muy al comienzo. Nosotros sí tenemos esa información. CONAF publicó unas notas informativas y conceptuales respecto a este fondo en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. Tercer punto que quería mencionar era que varias veces se ha nombrado el artículo 94 de la ley respecto a temas relacionados a áreas protegidas y ahí solo una cuestión, bueno, que Seba lo puede comentar más tarde, pero es que ese artículo está en el marco del título cuarto que habla respecto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y muchos de estos contratos pueden ocurrir fuera de áreas protegidas. Por lo tanto, hay una cuestión como de orden legal, el artículo 94 no aplicaría, porque nos decía Rafaela, parece que revisáramos la relación entre el artículo 94 y el 52. Solo comentar que eso está en ese otro apartado de la ley, respecto a áreas protegidas en específico, y aquí muchos de estos contratos deberían ocurrir fuera de áreas protegidas del Sistema Nacional para promover la conservación también fuera de áreas. Francisco comentaba respecto a la relación entre instrumentos de planificación territorial y instrumentos de planificación espacial marina y los contratos de retribución. Hemos estado mirando también cómo han ido avanzando estas zonificaciones del borde costero y entendiendo también que tenemos una publicada que es la de Aysén en particular, entonces estamos revisando cómo pudiesen ser pertinentes los contratos firmados en el marco de la retribución y aquellas actividades o sitios certificadas que pudiesen venir a insumar los procesos de zonificación, entendiendo que va a haber también en el marco de estos contratos ya la definición de que estos son proveedores de servicios, por lo tanto son áreas importantes para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Esas eran las preguntas que quería contestar, Karen. No sé si el resto del equipo quiere comentar. Súper, yo, bueno, quiero reiterar que estamos, la instancia temprana es que todavía el borrador no está escrito, ¿ya? Eso significa, hoy día la actividad a la que hemos convocado
es para nutrir la discusión interna que permite contar con la mayor cantidad de antecedentes que permiten elaborar una propuesta borrador. La propuesta borrador, cuando esté concluida, va a ser sometida a consulta pública y nos volveremos a encontrar en una instancia similar a esta, explicando el instrumento que ya fue el esfuerzo del equipo por generar una propuesta para discutir. Hoy día estamos todavía en ese proceso de nutrirnos de elementos, de antecedentes, de escritos, de estudios, de experiencias virtuosas que ustedes quieran poner para que el equipo las pueda revisar, las pueda sistematizar y cómo poder generar esta mejor propuesta. Por lo tanto, para nosotros es un avance. Agradecer su participación, que nos hayan dejado muchos comentarios, también nos permiten avanzar en esas sendas y que como equipo y en nombre del Ministerio del Medio Ambiente les agradezco este espacio, esta retroalimentación positiva que nos permite avanzar, ¿cierto?, en nuestra agenda regulatoria ambiental. Así que muchas gracias. Quiero, no sé, invitar, Víctor, si quiere cerrar, ¿cierto?, con alguna reflexión de este espacio de webinar. Karen, ahí Seba primero iba a complementar un poco. No lo vi, perdón, Sebastián. Perdón, Sebastián. Solo complementar la pregunta de Paula, disculpen, la pregunta de Paula, que es muy inteligente, que es uno de los aspectos más relevantes que tiene el análisis del sistema de certificación y de los contratos de retribución. Cuando hablamos del sistema de certificación, el SBAP es el que va a administrar este sistema, por lo tanto va a resguardar que este sistema sea confiable, que sea seguro, que efectivamente las contribuciones que los titulares o los proyectos reclaman sean efectivas, ¿ya? Entonces, por eso los sistemas en general son más complejos porque contienen un mecanismo que asegura la imparcialidad en la obtención de los resultados. Por eso se van a regular estas entidades certificadoras que no van a poder ser cualquier entidad, sino que van a tener que ser entidades certificadoras que cumplan con ciertos resguardos de imparcialidad, de competencias técnicas, etcétera. En general, el SBAP va a tener que resguardar que se cumplan con ciertos principios que vamos a tener que regular en el reglamento. No los voy a nombrar ahora porque es parte de la investigación que está, pero se entiende que la imparcialidad es un aspecto relevante, la transparencia de la información, etcétera. Por otro lado, el sistema de certificación va a tener que regular algunos resguardos respecto a qué proyectos son elegibles para el sistema. No cualquier práctica, actividad o sitio va a ser elegible para el sistema. Eso también va a ser parte de lo que el reglamento va a tener que regular o la hoja de ruta de su implementación. Por lo tanto, tu pregunta, Paula, es un aspecto que está en análisis y es uno de los aspectos principales. Se habla, ¿no es cierto?, del greenwashing, también que está por detrás de los sistemas de certificación. O sea, los sistemas de certificación lo que vienen es justamente a asegurar de que las contribuciones que se están generando sean efectivas, sean verificables, pero esto se hace en virtud de ciertas salvaguardas sociales y ambientales, ¿ya? Entonces, no es cualquier cosa pasar por el sistema de certificación. El sistema de certificación tiene un procedimiento donde se evalúa la propuesta, luego se implementa esa propuesta, luego se verifica esa propuesta y luego se certifica, ¿ya? Entonces, es parte relevante de lo que va a ser este sistema. Ahora, los contratos de retribución, como lo comentó Vanessa en su momento, el reglamento en principio se limita a justamente eso, a establecer los requisitos mínimos, pero en general los contratos de retribución se implementan en torno a ciertos programas de retribución, ¿ya? Y esos programas de retribución a veces pueden tener participación público-privada que le da una seriedad al sistema, y esos mismos programas tienen mecanismos para asegurar que los resultados que se están planteando en ese programa efectivamente están ocurriendo con las salvaguardias sociales, ambientales, con procesos de participación, con gobernanza, etcétera. Entonces, la preocupación que planteas también es una preocupación del Ministerio para la elaboración de estos instrumentos económicos. Por ahora no sé si más respuestas te puedo dar en la materia, pero es parte del análisis. Vale, muchas gracias, Sebastián, por la última aclaración. Creo que da cuenta efectivamente de que nosotros también tenemos estas preocupaciones, compartimos y tenemos un objetivo común, no solo el equipo del ministerio, sino que también, obviamente, todos quienes han participado de esta actividad,
Recordarles que esta es una instancia, pero está abierta efectivamente el envío de antecedentes. A nosotros, nosotros necesitamos escuchar también esta atención en la medida de que sea más, exista más participación, podemos tener políticas públicas más precisas en términos de los objetivos que persiguen, ¿no? Nos demoramos demasiados años en aprobar la SBAP como para equivocarnos en su implementación. Y una forma de disminuir esos riesgos de equivocación, de generar instrumentos que no sean pertinentes, que no cumplan su objetivo, son estas instancias, ¿no? Y no solo con expertos, sino también con quienes hoy día están desde los territorios trabajando en estos temas. Sabemos que mucho de lo que nosotros estamos reglamentando aquí y en otros articulados son actividades que también ya se están haciendo y por tanto recoger esas experiencias son importantes. Reconocer que el ordenamiento también de esas experiencias a través de la norma, el reglamento, la ley, también permite de otra forma, como decía bien Sebastián, también darle un contexto, una formalidad a lo que hoy día se abre como un eventual sistema y como se ha planteado aquí, un mercado que evidentemente, dadas las condiciones que nos permite el SBAP, tiene que ser un mercado que esté regulado bajo ciertos parámetros de cumplimiento de su objetivo. Entonces, no esperamos en ningún caso que ni la ley SBAP ni estos reglamentos específicos sean un laissez-faire y que donde no se pueda regular la actividad. Por el contrario, lo que queremos es efectivamente que el sistema de certificaciones genere y evite el greenwashing, evite la posibilidad de no ser preciso al momento de decir dónde y qué es lo que se está compensando y dónde y qué es lo que se está certificando, etc. Entonces, decir básicamente que esta es una instancia, vienen más y que además está abierta la recepción de antecedentes. Así que es interesante que inclusive los reparos que puedan haber en términos de las preocupaciones también nos las envíen y lo que nosotros siempre pedimos de todas formas es que sean fundadas, ¿no? Es legítimo tener dudas, pero también, como bien decía Karen, estamos en la etapa inicial, por tanto no podemos, yo se lo dije al principio, responder a todas las preguntas y lo que aquí ha salido, evidentemente, también coloca un marco general de nuestro trabajo a futuro hasta cuando podamos entregar el borrador y con eso aumentar la participación en la parte formal de la participación ciudadana, ¿no? En la etapa formal. Entonces, les pedimos que nos hagan llegar su sugerencia, nos hagan llegar los antecedentes, nos hagan llegar los casos y que esto a nosotros nos sirve también en la medida de que hay fundamentos que lo sustenten, ¿no? Es legítimo tener reparos, pero los reparos deben ir acompañados de antecedentes porque de otra forma nosotros no podemos incorporarlo dentro del análisis de la política pública. Así que bueno, con eso agradecerles por parte del equipo que ha estado trabajando en este tema y que vamos a seguir trabajando otros reglamentos vinculados con instrumentos económicos que de otra forma también lo que busca es generar un nuevo paradigma o abrir un otro paradigma de cómo hacernos cargo del tema de la biodiversidad y la conservación. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Gabriela, Merindia, Sebastián y a Vanessa, que expuso también los avances y alcances de este proceso, ¿cierto?, de elaboración reglamentaria. Solo reiterar que contamos con un correo electrónico, lo hemos dejado escrito aquí en el chat, y económicos@mma.gov.cl, y esperamos poder recepcionar ahí hasta el 2 de abril. Por lo tanto, hay espacio para que lo puedan nutrir, para que nos puedan hacer llegar estas recomendaciones. Y nosotros también nos comprometemos a mandar la presentación que expusimos y el video quedará guardado en el YouTube del Ministerio del Medio Ambiente. Así que, sin más, cerramos esta actividad. Muy agradecidos por su participación tan activa y con tan buenas recomendaciones y preguntas. Así que tengan un lindo día. Hasta luego, buenas tardes, buenos días. Chao, gracias. Gracias.